Chicos y chicas, reciban todos un cordial saludo. Desde aquí, desde el resguardo, desde la contingencia, indicándoles primero que ojalá se estén también resguardando, cuidando la integridad, no solo la de ustedes, sino la de sus familiares. Hoy entonces nos compete, para continuar con la fundamentación teórica del consultorio jurídico 1, concretamente el penal, con cada uno de los cursos que vengo impartiendo. Hoy nos corresponde hablar entonces acerca de la audiencia de formulación oral de la acusación. Hay que tener en cuenta entonces de dónde venimos. Entonces venimos de una etapa de investigación, previo a una etapa de indagación, etapa como lo enunciábamos en clase, una etapa preprocesal. Pasamos por una audiencia de legalización de captura, llegamos a una audiencia de formulación de la imputación, en donde empiezan a marcarse los derroteros en aras del desarrollo del principio de la congruencia como uno de los núcleos esenciales del derecho de defensa, del derecho de contradicción y con ello desarrollo al debido proceso. En esa imputación enmarcábamos qué sucede con la formulación de la imputación y decíamos que será la vinculación formal de la persona investigada al proceso penal, entre paréntesis manifestando que todavía no podemos hablar formalmente de acción ni de pretensión, porque será precisamente el abordaje en la audiencia de formulación oral de la acusación. Enmarcábamos también que en la audiencia de formulación de imputación se interrumpen los términos de prescripción, que se le da la posibilidad a la persona de aceptar o no los cargos, esa declaratoria de inocencia o de responsabilidad a efectos de, si sucede eso último, entonces terminar de manera anticipada el proceso penal. Enunciábamos además la imposición de medidas cautelares de carácter real, particularmente enunciábamos la prohibición de enajenar bienes sujetos a registro en cabeza del imputado, ya denominado imputado, por el término de 6 meses en aras de proteger, según el criterio teleológico del legislador dentro de su poder de configuración legislativa, proteger los derechos de las eventuales víctimas con la comisión de la conducta delictiva. Decíamos que como tal el legislador lo enmarca como un acto de comunicación, pero que como acto de comunicación va mucho más allá de ser un acto de comunicación, por cuanto se dan situaciones que van a tener incidencia dentro de lo que será el proceso jurisdiccional como tal. Adicionalmente, decíamos que con la formulación de la imputación se lograba esa vinculación, pero que no solo se podía vincular a través de la formulación de la imputación, sino también a través de la declaratoria de persona ausente o a través de la declaratoria de contumacia, cuando la persona es renuente a comparecer a la formulación de la imputación. Así entonces, dábamos paso a una de las audiencias más controversiales dentro de la etapa preliminar, dentro de las denominadas audiencias preliminares concentradas. Hablábamos de la audiencia de imposición de la medida de aseguramiento, en donde en la fundamentación teórica plasmábamos los requisitos subjetivos, el requisito objetivo, y enmarcábamos el test de proporcionalidad para efectos de determinar la procedencia o no de las medidas de aseguramiento restrictivas de la libertad. Siendo así entonces, dábamos paso a la culminación de esa etapa de investigación y viene entonces lo atinente a la audiencia de formulación oral de la acusación. ¿Qué hay que tener en cuenta antes de hablar de la audiencia de formulación oral de la acusación? Que desde la audiencia de formulación de la imputación al día siguiente empiezan a correr los términos en cabeza del fiscal general de la nación o su delegado a efectos de presentar el escrito de acusación, es decir, de hacer ese primer llamamiento a juicio a la persona que considera
o que consideró en un principio, en aras de la inferencia razonable de autoría o participación, que es el primer estándar de prueba, que era autor o partícipe, y ahora, con ese llamamiento a juicio, se pasa de un estándar de la inferencia razonable de autoría o participación a una probabilidad de verdad. Es decir, en aras de esa progresividad del proceso penal, el estándar de prueba se va volviendo muchísimo más exigente frente a la Fiscalía, porque debe dar ese salto de la inferencia razonable de autoría o participación al salto de la probabilidad de verdad, para finalmente llegar al conocimiento más allá de toda duda razonable, que se refiere el artículo 381 de la Ley 906, y que debe llevarse a cabo luego de la culminación de la práctica probatoria en la audiencia de juicio oral, el cual es el escenario por antonomasia en donde ha de practicarse la prueba decretada previamente en audiencia preparatoria. Entonces, una vez, para ustedes estudiantes del consultorio jurídico, tenemos que buscarle los efectos prácticos a la teoría. Entonces, ¿qué deben saber ustedes? ¿Qué tienen que saber ustedes a efectos de ejercer unas buenas prácticas universitarias? Lo primero que tienen que hacer es conocer previamente el contenido de ese escrito de acusación. Y no solo conocer previamente ese escrito de acusación, conocer además a cuál despacho se le asignó el conocimiento del proceso penal. Es decir, el centro de servicios, en ese proceso de reparto, cuando el fiscal va al centro de servicios y presenta ese escrito de acusación para hacer ese llamamiento a juicio, asigna un juez con funciones de conocimiento que va a ser el encargado de dirimir esa controversia en cuanto a pretensión punitiva y a esa pretensión resistente, o como lo llamo yo, esa pretensión exculpatoria en cabeza de la defensa generalmente. Ahora bien, ¿por qué es importante conocerlo? ¿Por qué es importante conocerlo? Porque inclusive les he recomendado en cada una de las charlas que conozcan, que escuchen, que soliciten como representantes de víctimas que van a ser ustedes en las prácticas sociales universitarias, los audios de la formulación de imputación, para que puedan escuchar en qué consiste y si la Fiscalía determinó algún tipo de variación en el escrito de acusación y puntualmente en la audiencia de formulación oral de la acusación. Porque recuerden que según el contenido del artículo 336 y siguientes, dentro del libro tercero, en el juicio, en el Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, se determina un desarrollo de la audiencia preparatoria que se complementa con el artículo 339, donde se determina el contenido de la acusación, y adicionalmente en el 339 se determina el trámite de la audiencia de formulación de la acusación. Entonces es importante que cuando ustedes lleguen a la audiencia, pues previamente ya hayan contactado a la víctima, ya hayan tenido esa primera entrevista con la víctima, pero que también ya hayan conocido el contenido del escrito de acusación, pero que también ya ustedes tengan en su poder el documento que los certifica, que los acredita como estudiantes del consultorio jurídico y particularmente como estudiantes que van a representar víctimas para el caso concreto, para el caso en particular. Entonces es importante que para eso que viene posteriormente, que es el acto de reconocimiento de personería jurídica para actuar en representación de esas víctimas, pues ustedes tengan esa documentación a la mano para efectos de darle traslado al despacho, para efectos precisamente de ese acto de reconocimiento de la personería jurídica. Entonces, ¿en qué consiste la formulación oral de la acusación? Básicamente, la formulación oral de la acusación es formalmente el acto a través del cual
se ejerce la acción y la pretensión. A partir de ese momento, como tal, es donde se da por sentado que ese fiscal general de la nación o ese fiscal delegado está ejerciendo acción y una verdadera pretensión, en este caso punitiva, cuando hace ese llamamiento a juicio a la persona que está llamando a responder. En esa primera parte de la audiencia de formulación oral de la acusación, lo primero que va a hacer el juez es instalar la audiencia, debe instalarla, y la instala indagando si está presente el fiscal delegado, si está presente el defensor, junto con el acusado, el cual es facultativa su presencia. Cuando digo facultativo, es que no necesariamente tiene que estar él, porque si bien él tiene un derecho a estar presente en la audiencia, a conocer con prontitud, con inmediatez, el contenido de esos cargos, de los hechos por los cuales se le está llamando a responder, pues él también puede tomar la decisión de no estar presente en la audiencia de formulación oral de la acusación. Entonces es importante tener eso en cuenta. Además de ello, el juez va a verificar la presencia de la víctima y su representante, aunque no es obligación para la víctima tener un representante judicial de víctimas, no lo es, pero también va a verificar la presencia del delegado del Ministerio Público. ¿Qué es lo que nos tenemos que preguntar acá? ¿Cuáles de las partes procesales y demás intervinientes se hace necesario para que esa audiencia se declare formalmente instalada y sea legítimamente formulada esa acusación? Básicamente la presencia del juez, por obvias razones, como director del proceso, la presencia del delegado de la Fiscalía como quien va a ejercer esa acción y esa pretensión a partir de allí, y la defensa tanto material como técnica, requisito sine qua non para la instalación y la validez de la audiencia de formulación oral de la acusación. Porque la asistencia de los otros intervinientes no es requisito para la validez de las audiencias, aunque hay que hacer varias precisiones. Es obvio que el juez debe enviar citación a la víctima, y si tiene conocimiento de su representante también. Es deber del despacho citar también al delegado del Ministerio Público. Otra cosa es que ellos, por X o Y circunstancia, decidan no asistir a la audiencia de formulación oral de la acusación. Pero ello no impide para que ese acto como tal, acto complejo por de tal, la acusación ha de ser tenido como un acto complejo. Ya más adelante referiremos algunos aspectos del por qué ha de ser considerado como un acto complejo. Debe darle trámite entonces a la audiencia de formulación oral de la acusación, aún sin la presencia del Ministerio Público y de la víctima y su representante. Sí es importante que ustedes, como representantes de víctimas y la víctima asista a la audiencia de formulación oral de la acusación, por cuanto allí se va a dar el acto de reconocimiento formal de la calidad de víctima. Es por ello que allí el juez indagará a esa víctima a efectos de si está de acuerdo con que sean ustedes quienes lo representen a partir de ese momento y hasta la culminación del proceso penal. Entonces, tendrán ustedes, como les decía antes, que tener toda la documentación a la mano a efectos de que se puedan identificar ante el despacho y de que se les pueda reconocer personería jurídica para actuar a partir de ese momento. Pero entonces, antes de que eso suceda, ¿cuál es el trámite de la audiencia de formulación oral de la acusación? Entonces, luego de la instalación de la audiencia, en donde ustedes deben presentarse con sus nombres, apellidos completos, cédula de ciudadanía, donde deben otorgar una dirección para efectos de notificaciones, donde deben otorgar un correo electrónico también para que les comunique las diferentes audiencias vía correo electrónico, o algún aplazamiento, alguna suspensión de las audiencias. Es importante que el despacho cuente con esos datos para poder citarlo no solo a ustedes, sino a las demás partes y a los demás intervinientes.
Recuerden que ustedes, según la sentencia de constitucionalidad C-209 del año 2007, acuden como intervinientes, pero no como cualquier interviniente como lo es el Ministerio Público y los demás. Son intervinientes especiales, y son especiales porque recuerden que ustedes también tienen facultades probatorias al interior del sistema penal acusatorio, toda vez que el legislador, al momento de la creación de la Ley 906 de 2004, previa expedición del Acto Legislativo 03 de 2002, omitió o incurrió en una omisión legislativa y no referenció qué facultades probatorias o si tenían o no facultades probatorias las víctimas al interior del proceso penal. Entonces, en el trámite de esa audiencia de formulación oral de la acusación, ustedes tienen que tener presente que lo primero que les va a preguntar el juez a todos, las partes intervinientes, es si ya recibieron el traslado del escrito de acusación. Es por ello que les decía que previamente ustedes ya deben conocer el contenido del escrito de acusación, tanto de lo fáctico, de lo jurídico, como el descubrimiento probatorio. Adicionalmente, una vez los indagues y conocen el contenido del escrito, si no lo conocen, pues hará una pausa y hará traslado del escrito de acusación en plena audiencia, lo cual no es muy recomendable por cuanto no se va a garantizar una buena controversia en la audiencia de formulación oral de la acusación. Adicionalmente, indagará la Fiscalía, la Defensa, a ustedes como representantes de víctimas, al Ministerio Público, si observan, si avisoran alguna causal de las del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal atinente a los impedimentos y a las recusaciones. Recuerden que acudimos al principio de taxatividad, en donde se tienen que alegar básicamente las que el legislador consagró allí en esos artículos. Adicionalmente, se deberán referir a causales de incompetencia en caso de que consideren ustedes que el juez al cual se le asignó el conocimiento de esa actuación penal no es el competente, no es el juez natural para conocer del proceso en cuanto a acción y pretensión se va a plantear en la audiencia de formulación oral de la acusación. Hay que tener en cuenta entonces, además, causales de nulidad. Causales de nulidad, nulidades originadas a priori en etapa de indagación e investigación. Es el momento oportuno para referirse a las causales de nulidad. Básicamente siempre se nos ha dicho que las causales de nulidad también se matriculan dentro del principio de taxatividad. Nos referimos básicamente al artículo 455 dentro del capítulo del acápite de la ineficacia de los actos procesales. Nulidad derivada de la prueba ilícita, nulidad derivada por incompetencia del juez, nulidad derivada de la afectación de derechos fundamentales en aspectos sustanciales. Es ahí entonces ese preciso momento donde partes intervinientes deben hacer esos planteamientos referidos y aunados a que en materia de nulidades no olviden que hay unos principios que rigen esa declaratoria de nulidades y que seguro ustedes profundizarán con el profesor de Procesal Penal 1 o Procesal Penal 2 ya en este caso, cuando les corresponda explicarles en qué consisten esos principios, como el de trascendentalidad, como el de acreditación, como el de residualidad, etcétera, en materia de declaratoria de nulidades. Superado estas preguntas, el señor juez de conocimiento indagará a la Fiscalía, a la Defensa y a los demás si tienen alguna solicitud de aclaración, adición o corrección al escrito de acusación. Entonces es muy importante partir precisamente de lo que se sucedió en la audiencia de formulación de la imputación, porque si bien el artículo 448 del Código de Procedimiento Penal determina el principio de la congruencia entre acusación y sentencia, bien lo ha manifestado la Corte ahora en una muy reciente, en el radicado 2042 de 2019, ha manifestado que
la congruencia debe seguirse sosteniendo entre imputación, acusación y sentencia. Entonces es importante tener ese conocimiento de lo que sucedió en esa audiencia de formulación de imputación, por cuanto en la audiencia de formulación oral de la acusación se debe hacer una proyección precisamente de esos cargos dados a conocer en la formulación de la imputación, en donde ya sabemos que los hechos son inamovibles, los hechos son inmutables, los hechos no se pueden variar. Lo que sí puede suceder en la audiencia de formulación oral de la acusación, en algunos casos, con la congruencia desde el punto de vista jurídico, en donde la Fiscalía puede hacer variaciones a esa calificación jurídica siempre y cuando no muten los hechos. Es decir, no puede hacer variaciones a la calificación jurídica considerando delitos autónomos que no se correspondan con la premisa fáctica previamente endilgada en la audiencia de formulación de la imputación. Y sobre eso sí hay que tener claridad. Ahora bien, hay que tener en cuenta entonces que con posterioridad a este paso, frente a adición, corrección, aclaración al escrito de acusación, viene entonces ya ese acto complejo, la formulación de ese acto complejo que denominamos formulación oral de la acusación. Entonces nos tenemos que remitir al artículo 337 de la ley 906, el cual es claro en destacar, y los invito a que ustedes consulten esa normatividad, desde los requisitos de forma y de sustancia que deben contener el escrito de acusación para que ésta sea considerada formalmente realizada. Entonces se debe tener en un primer momento la individualización concreta de quienes son acusados, incluyendo su nombre, los datos que sirvan para identificarlo y el domicilio para citaciones, dice la norma, una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, importante, recuerden, lo mencionábamos desde la formulación de la imputación, que debemos entender por un hecho jurídicamente relevante. Y no es otra cosa diferente al hecho que podemos enmarcar dentro del respectivo tipo o los respectivos tipos penales. En otras palabras, es establecer ese lazo conector entre la premisa fáctica y la premisa jurídica en aras de dar un cabal entendimiento y de denotar precisamente que el hecho que se le está endilgando a ese ciudadano en esa audiencia es precisamente el hecho por el que se le está llamando a responder y que se puede adecuar claramente en una descripción típica. Eso como hecho jurídicamente relevante. Adicionalmente, los datos de identificación del abogado defensor y así como un lugar, un domicilio laboral a efectos de lograr su citación para las posteriores audiencias. Adicionalmente, una relación de bienes y recursos afectados con fines de comiso. Recuerden que eso tuvo que haberse dado en sede preliminar cuando algunos de los bienes que sean incautados, ¿cierto?, tienen que ser legalizados dentro de las 36 horas siguientes al acto de incautación, cuando la Fiscalía considere que fueron los bienes del penalmente responsable y que fueron utilizados como medios para la comisión de conductas delictivas para darle esa destinación con fines de comiso. Adicionalmente, importante en el punto 5, y es uno de los hechos más trascendentales y por los que podemos decir que efectivamente la acusación, pero no solo por eso, sino también por lo que viene, es un acto complejo, y es el tema del descubrimiento probatorio. ¿Qué es descubrir? ¿Qué debemos entender por descubrimiento probatorio? Entonces, el descubrimiento probatorio atraviesa varias fases. La primera de ellas es la mera enunciación que se hace de los elementos de carácter material, evidencia física, pericial y testimonial. En ese momento, la Fiscalía debe hacer una enunciación de lo que pretende sustentar en cuanto a su pretensión en la audiencia que se llevará a cabo con posterioridad, que es la audiencia preparatoria. Entonces, tiene que cumplir con ese cometido ahí, pero no solo entonces debe cumplir con ese primer momento frente al descubrimiento,
debe consolidar, debe perfeccionar ese descubrimiento. ¿Y cómo perfeccionamos ese descubrimiento? Con la exhibición, que no es otra cosa diferente a entregar copia de los medios físicos, documentales y o periciales que se tienen en su poder hasta ese momento, entregárselos a las víctimas, a ustedes como representantes de víctimas, a la defensa, con atención especial a la defensa, a efectos de ¿qué? De que el acusado conozca qué es lo que hay en su contra para que pueda ejercer en debida forma el derecho de defensa y de contradicción que le asiste como resistente a esa pretensión que está siendo planteada en la audiencia de formulación oral de la acusación. Adicionalmente, se deben destacar los hechos que no requieren prueba, se debe destacar la transcripción de las pruebas anticipadas, el nombre, dirección y teléfono de los testigos para que sean citados y para darle también la posibilidad a la defensa de que pueda hacer un llamamiento, de que pueda entrevistar a esos testigos, de que pueda ejercer un debido contradictorio. Los documentos y otros elementos que quieran aducirse como lo destacamos. Y los demás elementos favorables al acusado en poder de la Fiscalía, declaraciones o deposiciones dadas en entrevistas, interrogatorios, declaraciones juradas o juramentadas. Entonces, ese debe ser el contenido de la acusación. Ahora bien, entonces, dentro del trámite al cual nos estamos refiriendo, del artículo 339 de la ley 906, tenemos que tener en cuenta entonces que sí. Entonces, puede suceder, darse el caso que la Fiscalía conozca que en poder de la defensa también hay elementos materiales probatorios que deben ser descubiertos en ese momento. Si bien la defensa, por estructura probatoria, no está obligada a descubrir en ese momento, en esos eventos sí estaría obligada a descubrir a la Fiscalía elementos materiales probatorios que la Fiscalía conoce que la defensa tiene en su poder y que debía hacerlo en ese momento, so pena del rechazo de esos elementos materiales probatorios. Entonces, ya en la audiencia preparatoria nos referiremos a la inadmisión, al rechazo y a la exclusión probatoria como tal, como fenómenos jurídicos frente a los elementos materiales probatorios. Entonces, la defensa, si bien no está obligada, si la Fiscalía conoce que los tiene en su poder, debe hacerlo en ese preciso momento. So pena entonces del rechazo. Una vez entonces culmina el tema del descubrimiento probatorio, entonces la Fiscalía tiene que, o el juez mejor, indaga a la defensa para efectos de que manifieste si desea hacer valer la inimputabilidad en el juicio, simplemente para que lo manifieste. Porque recuerden que la inimputabilidad gozada en el artículo 33 del Código Penal ha de probarse. No basta con los fundamentos fácticos y normativos para demostrar una inimputabilidad. Tiene que ser objeto de debate probatorio también en sede de juicio oral, pero es allí donde la defensa debe hacer esa manifestación con claridad al juez. ¿Cuál es el tiempo que tiene la Fiscalía para hacer ese descubrimiento probatorio? Lo dice precisamente la normatividad procesal penal, en que la Fiscalía tiene 3 días hábiles contados a partir de la culminación de la audiencia de formulación de acusación, para exhibir, para perfeccionar ese descubrimiento a la defensa y a los demás intervinientes. Claro que lo puede hacer también dentro de la misma audiencia. Hay un punto, chicos y chicas, que quiero tocarles, que es importante que ustedes lo tengan en cuenta, y es que dada la estructura probatoria del actual sistema penal acusatorio, la víctima debe descubrir en la audiencia de formulación oral de la acusación. Entonces, eso nos refuerza más la idea del por qué ustedes tienen que conocer con anterioridad el escrito de acusación antes de llegar a la audiencia de formulación oral de la acusación. Por cuanto ustedes deben empezar a visionar, a tener visión probatoria
¿De qué queda faltando de pronto en ese caso que están ustedes representando? Que la Fiscalía no haya solicitado, o que en la primera parte de la audiencia, cuando aclara, adiciona o corrige el escrito, no lo hace, para que ustedes lo puedan hacer dentro de esa misma diligencia. En su defecto hay una práctica jurídica que considero que ha sido inadecuada por parte de algunos jueces en permitir que las víctimas lleguen a descubrir a la audiencia preparatoria. Y es una posición personal, respetando mucho los criterios de otros compañeros, profesionales del derecho, fiscales, jueces, lo digo con muchísimo respeto, y es porque en la audiencia preparatoria la defensa debe llegar a descubrir la prueba. Entonces, una víctima que llega a descubrir con la defensa en la preparatoria la estaría sorprendiendo. Entonces, la práctica viciosa es: suspendamos la audiencia preparatoria para darle la posibilidad a la defensa de que controvierta, de que vaya y revise, verifique qué puede hacer para controvertir eso que está llevando la víctima en plena audiencia preparatoria. Entonces, la estructura probatoria del sistema penal acusatorio no da para que ustedes lleguen a descubrir los elementos materiales probatorios a la audiencia preparatoria. Por lo tanto, se sugiere, se les recomienda que lleguen lo suficientemente preparados a la audiencia de formulación oral de la acusación a efectos de llevar a cabo ese descubrimiento probatorio, para que con posterioridad en la audiencia preparatoria sean ustedes los encargados de fundamentar esa pretensión en aras de la conducencia, pertinencia y utilidad de los diferentes elementos, de las pruebas que van a solicitar, sean decretadas por el juez de conocimiento para ser practicadas en la audiencia del juicio oral. Es eso entonces, chicos y chicas, básicamente lo referente a la audiencia de formulación oral de la acusación. Ya entonces continuaremos con la respectiva audiencia, en donde ustedes, con el caso que ya se les ha entregado, van a proyectar lo atinente a la audiencia de formulación oral de la acusación dentro de los diferentes roles que se les asignó en las respectivas clases. Un cordial saludo para